Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidas, como siempre. Bueno, hoy es nuestra clase número 7 y estamos haciendo algunos repasos como para poder ir cerrando este ciclo de capacitación, donde, por supuesto, lo que aprendimos son a contar historias de otra manera. Y ahora les voy a estar compartiendo, ahí está, mira qué linda que se ve voy a estar compartiéndoles ya nuestra primera placa, las voy a pasar rápida porque son las placas que ya estuvimos viendo, es a modo de repaso, que esto lo tienen que tener ustedes súper recontra claro, para saber qué es la oratoria. En esta introducción dice que es un tipo de comunicación interpersonal que a través de la misma el ponente u orador utiliza una serie de actitudes y aptitudes aunados a varias técnicas tipo verbal y no verbal, con la finalidad de influir sobre un grupo determinado, que es el público, induciéndolos a que piensen, sientan y actúen de una manera previamente establecida. ¿A dónde voy con todo esto? Tenemos que tener siempre un objetivo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que el objetivo cuál era? La llamada de acción. ¿Para qué lo hago? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Yo quiero que esta gente tenga una respuesta, que haya una respuesta de su parte, ¿sí? Lo voy a poner para este otro lado. Me agarro picazón de garganta y aquí continuamos. Tenemos la reflexión. Esto lo dijo Pericles. Yo pienso que no es así, pero no vamos a contradecir a Pericles, que debe estar en la 14ª generación de muerte, porque es uno de los precursores. Dice, el que sabe pensar pero no sabe expresar lo que siente o lo que piensa, está en el mismo nivel del que no sabe pensar. Qué problema, ¿no? O sea, si yo no soy capaz de compartir lo que yo pienso porque pienso de una manera, no estoy en el nivel de poder hacer este tipo de trabajos. Así es, algo así, ¿sí? En el mismo nivel del que no sabe pensar. O sea, cometemos también esta situación. El concepto, el conjunto de principios y técnicas que permiten expresarnos, principalmente de manera oral, es con claridad, facilidad y sin temores ante un público numeroso y variado con la intención de transmitir un determinado mensaje, que era parte del ¿qué? Del objeto inicial, original. ¿Sí? Bueno, tenemos, la oratoria se conoce como el arte de hablar, con la propiedad y belleza, esto es con la finalidad de deleitar, conmover, persuadir, son palabras que ya la hemos repetido muchas veces, en un auditorio. Cuenta con reglas, las cuales permiten desarrollar en cada persona esa capacidad de hablar adecuadamente. Como dicen algunos, hablar bonito. El objetivo de la oratoria es hablar con orden, con claridad, entusiasmo y con persuasión. La persuasión es una de las estrategias más relevantes de la oratoria, porque es la capacidad que el orador ostenta de convencer al oyente o de inducirlo a que piense de esta manera o de una manera determinada, ¿sí? Y por otro lado, la historia de la oratoria, que es un poco lo que yo les contaba también en las clases anteriores, es que la oratoria es uno de los artes más practicados y valorizados desde la antigüedad, especialmente durante la época de Grecia clásica. Era usado por personas que deseaban estar en el ámbito público o simplemente eran empresarios con una posición importante. Estos eran orientados por personas capacitadas en realizar discursos y dar las herramientas de oratorias esenciales. El filósofo griego Sócrates fundó una escuela de oratoria en la ciudad de Grecia de Atenas, con el propósito de educar con fines éticos a los individuos para el nuevo desarrollo del Estado. Para entrar en el contexto, la oratoria le permitía a estas personas hablar en forma linda,
sin tener que tener ese conocimiento que para nosotros era que hoy día es elemental y que es básico, ¿sí? Vamos a la otra placa. Cierre sus micrófonos, así no me hacen ruidito y me distraigo. La semana pasada vimos esta plaquita que dice que de Grecia la oratoria pasó a la República Romana, en donde Marco Tulio Cicerón lo perfeccionó. Con el tiempo, la oratoria se extendió a diversos géneros y así pasó a utilizarse tanto en la política para convencer votantes, como en el ámbito judicial para representar o para presentar alegatos en una actividad, como en el ámbito judicial para presentar alegatos, o sea, en el caso de defender distintos tipos de juicios y demás. Y en la actividad comercial es para promover las ventas. O sea, estas son las más destacadas, pero sabemos que hay otras. Por otro lado, tenemos el pensamiento, el hombre como medida de todas las cosas. El principio filosófico de Protágoras alude al estatus del hombre enfrentando al mundo que lo rodea. Habitualmente se designa como la expresión homo mensura. El hombre es la medida, la fórmula abreviada de la frase homo, omnium, rerum, mensura, ste, él. Significa, el hombre es la medida de todas las cosas, que se traduce en latín la sentencia original la sentencia original en griego. En esta última, según Diógenes Laercio. Si el hombre es la medida de todas las cosas, empíricamente, podríamos decir, filosóficamente, es como dicen algunos que piensan de esta otra manera, que somos un todo, que el hombre es el todo, que es la primera, la esencia, la vida y la muerte. O sea, va mucho más allá simplemente de ser una voz. La teoría de los juicios contrarios. El dominio de esta técnica referencia al poseedor, al dialéctico, la disposición por medio de su arte de convertir en más fuerte el argumento más débil. Podríamos dar algunos ejemplos concretos de las últimas elecciones. Sin embargo, es importante señalar que Protágoras no contemplaba el uso de esta técnica de forma meramente instrumental, pero por mero afán oportunista, sino que la apoyaba en un complejo discurso en el que se debatía la virtud. Bueno, aquí, como quien dice, hay que hacer un paso y mirar las cosas desde otro punto. Nosotros hemos tenido personas que dentro de la sabiduría oriental o la sabiduría occidental nos han contado historias de vida y han demostrado hombres como por ejemplo Mahatma Gandhi, donde él expresaba en sus discursos la importancia del ser humano, el cuidado de la vida, etcétera, etcétera. Y en esta otra teoría de los juicios contrarios, hablando de convertir en más fuerte el argumento más débil, no siempre se habla de, por ejemplo, los pobres, como lo ha hecho, algunos políticos lo han hecho, haciendo referencia en que todo va a estar bien, vamos por el cambio, falta poquito porque ya vamos a llegar, todo argumento que parece débil y sin consistencia, ellos lo ponen como que qué bueno que estamos muriéndonos de hambre, porque muy pronto vamos a salir de todo esto. Y no era precisamente optimista, ¿sí? Entonces hay distintos... Es como una serie de manipulación o algo así como Tal que te cual, llega.
Tal Como que cual, les llega a ellos con ese mensaje, los tal convence. cual. Por eso dice que esto no contemplaba el uso de esta técnica de forma meramente instrumental, o sea, no era que lo ponían y lo aplicaban, pero sí tenía un afán oportunista. Era para abusarse de la gente, básicamente. Vimos la semana pasada, esto ya lo vimos la semana pasada, definido cómo es el arte, dónde nace, en qué épocas, qué persigue, cuáles son sus fines. Sus fines son enseñar, deleitar, conmover al auditorio. Y el objetivo es unificar criterios, comprensión, estímulo de masas. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo? No sé si ustedes vieron el último video. En las épocas pasadas, el requisito fundamental era dominar ciertas acciones gestuales y poseer una modulación estilizada. Bueno, de hecho nosotros tenemos algunos, voy a subir, a ver si lo puedo agrandar un poquito. Nosotros tenemos algunos oradores muy, pero muy lindos que han compartido parte de su conocimiento y han sacado de nosotros las mejores sonrisas, como algunos otros han sacado las mejores, vamos a decir, nos han deleitado con sus mensajes. Algunos de ellos, para nosotros los argentinos, podemos decir, a ver si les cae alguna ficha, como dicen algunos, ¿no? Yo les puedo llegar a... No, voy a ponerlo acá arriba porque no me deja ver, si no. Ahí está. Por ejemplo, en épocas pasadas el requisito fundamental era dominar ciertas acciones gestuales y poseer una modulación estilizada, pero al tenerse más en cuenta los factores externos de la visualización, se dejaban de lado aquello que anhelaba el verdadero conocimiento del orador. O sea, ¿qué impactaba a la persona? Estamos hablando de gente que la mayoría en su haber son hombres y nos engalanaban con su voz. Entonces, eran realmente destacados por esta práctica que tenían, ¿no? Pero había había una importante, vamos a decir así, manera de ver cómo se podía trabajar para poder ser y tener esa voz re súper bonita. Yo les voy a dar algunos ejemplos que no son precisamente locutores, pero hay algunos que nosotros nos hemos encontrado que suelen ser recitadores y son presentadores de leyendas y demás, y tienen esta forma oral de comunicarse con el objetivo de deleitar, de enseñar, de conmover al auditorio, ¿sí? Vamos a buscar algunos ejemplos, como por ejemplo, bueno, yo creo que ya los vimos a los ejemplos, porque yo ya les compartí los videos del chico que habla de la pobreza, de algunos otros de Belisari, algunos donde hacen un discurso y ellos hablan desde su propia realidad. Bueno, vamos a buscar, tengo que achicarlo aquí porque si no, no lo voy a poder ver. Voy a tener que bajar esto aquí. Ahí está, así lo puedo ver el siguiente. En el siguiente, que es muy chiquitito, estas son cosas que hice bastante desprolijas. La ventaja de la oratoria es aumentar el autoestima, potenciar el liderazgo, potenciar la memoria, de poner persuasión, el poder de la persuasión, o sea, del convencer, y hay que dejar fuera del auditorio lo que decimos siempre, los problemas personales, las excusas, el egocentrismo, etcétera, etcétera. Ya estamos llegando a su final. Esto último se los compartí orientándonos dentro de lo que queremos ser o hacer con la oratoria. El concepto, según Platón, es el arte de seducir a las almas con las palabras o por la palabra. Y de acuerdo a los diferentes tratados de oratoria, se define como el arte de hablar con elocuencia, de deleitar, de persuadir, de conmover por medio de la palabra. El arte es un medio de comunicación entre los hombres.
El objetivo del arte es la expresión de la vida. Pero estamos hablando a nivel palabras, ¿sí? ¿Esto lo leyeron? ¿Lo vieron en el último? Son los últimos archivos que les compartí. ¿Sí? Entonces acá tenemos otro, la diferencia entre discurso y oratoria tiene que ver con la forma en que se dice. El discurso es un razonamiento, mientras que la oratoria es el arte de hablar. El discurso... El arte de hablar. El discurso es un texto donde se lee, es leído. En cambio, la oratoria no es leído, sino todo lo contrario. Entre el discurso y la oratoria depende en cuánto se sabe acercar a los principios que le permiten expresarse con eficacia. O sea, sin tener que leer, poder compartir esta información y no complicarse la vida, por así decir, ¿no? Ahí estamos. Y luego tenemos... creo que esto es lo último que vimos. Oratoria es la programación y ejecución. En las preparaciones gobierna la función del consciente. El consciente se programa el inconsciente, básicamente por la repetición, hasta la fijación del inconsciente. En la ejecución se libera la función inconsciente dejando al consciente en segundo plano. O sea, la madre de la retención es la repetición. Yo repito, repito, repito hasta que me queda en la cabeza. La madre de la retención es la repetición. Programo mi mente para poder hacer mi trabajo más eficiente. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a continuar. Hasta aquí habíamos llegado la semana pasada. Porque está el micrófono, tengo como para separarlo. ¿Qué define un buen orador? Trata de temas de interés, básicamente cultura, mantiene la atención del público en él y en su discurso, utiliza un buen lenguaje oral y corporal con soltura, utiliza información real, fiable, y lo hace suya, información de otras fuentes, muestra respeto hacia el público y el jurado y demás oradores. Aquí, ¿qué tiene que ver? Con cómo es la persona. Cómo es la persona directamente, ¿sí? Bueno, en este taller aquí tenemos el último texto que habla de Aída. Aída dice que tiene esta, es una técnica, Aída. Es una técnica que nos va a llevar a distintas acciones. El primer punto que nos encontramos es que cuando hay desinterés tenemos que buscar estrategias para modificarlo de acuerdo a algunos mensajes que generan estímulo y que despiertan interés. Por lo tanto, usaremos y aplicaremos esta técnica que se llama AIDA. Vamos a buscar pensar antes de hablar para hacer, por ejemplo, un examen oral. La mirada específica, específicamente dirigir el mensaje, o sea, siempre mirando a los ojos a las personas, con cámara de TV o con información a todos, no mirar al techo, no hacer, a veces yo tengo esa costumbre de hacer así porque busco para memorizar. Y otra señal son las manos. Le dan vida a las palabras, apoyan ideas, reemplazan las palabras que no salen, solo, o sea, son apoyatura gestual, evitar sostener algo en ellas como, por ejemplo, una virome, etc., o rascarse. ¿Sí? Esto estamos hablando de en público. Cuando damos clase y esas cosas, no nos lleva a este tipo de estímulos. Entonces, ahora vamos a estar viendo después qué es AIDA. Pero básicamente lo que nosotros nos tenemos que enfocar es en la comunicación que se genera.
El objetivo de la comunicación que vamos a tener con nuestro público es, primeramente, informar, agruparse para conseguir metas en común y establecer relaciones interpersonales. ¿Qué significaría esto? Agruparse para conseguir metas comunes. Lo habíamos comentado desde el punto de vista en que si yo voy a hablar de cómo criar bebés sanos, primero que va a ser una forma de llegar a un público determinado. Entonces, ¿quiénes me van a ir a ver en mi charla? Las Padres, mamás, los padres. exacto, padres y madres que tienen bebé en edad de pecho, no sé cómo se dice, bebé pequeños. ¿Sí? Entonces, nos tenemos que sentir en una conexión de puntos en común. Si yo hablo de cirugía cardiovascular, las mamás de pecho no van a venir a darnos ni 5 bolillas. Entonces tenemos que estar en una meta en común con las personas que nos van a escuchar. Exacto. Cuando hablamos de comunicación verbal, nos referimos a palabras idóneas, concretas, debemos evitar las exageraciones y las muletillas, una buena respiración para un buen volumen de voz adecuado, articular y entonar correctamente. Como ustedes ya han pasado por radio y locución, esto yo no se lo tengo que estar contando, pero más o menos tienen idea. Y la comunicación verbal tiene que ver con la postura. Relajar la postura, evitar los movimientos corporales que denoten inseguridad, nerviosismo y, por supuesto, contacto visual con la audiencia. Fundamental el contacto visual. Expresión oral. Empezar y terminar bien. La primera y última frase son fundamentales para captar la atención y dejar una buena sensación en el público. Mi profesor decía, lo último que se dice es lo primero que se recuerda. Me faltan 10 minutos. Lo último que se dice es lo primero que se recuerda. ¿Cuál es la moraleja? Fíjate cómo te despedís de tus amigos. Tal vez sea el último mensaje que puedas dejarle en su corazón. Siempre hablamos, ¿no?, de esto de despedirse. Entonces, si empezamos con formalidades, presentaciones, agradecimientos por la invitación, frases de gancho, párrafos introductorios, iniciamos el tiempo de esta manera. Pero para terminar tenemos que buscar un resumen concentrado, por lo menos con 1 o 2 frases, una propuesta de resolución y un llamado de acción o de apoyo, que es un poco lo que veníamos conversando con el tema principal. Bueno, acá tengo chiquitito, se me hizo este. A ver si lo puedo agrandar. Ahí está. ¿Cómo lo vamos a llevar adelante? Investigando un tema. Los buenos oradores se adhieren a lo que saben. Gran investigación de lo que necesitan para transmitir su mensaje. Enfocarse ayuda a su audiencia a captar su mensaje, centrándose en su mensaje. Historias, el humor o de otros tipos laterales deben conectarse a la idea central. Todo lo que tiene que ser editado. O sea, todo lo que tiene debe ser editado. Debemos pasar por ese filtro. Organicen las ideas, lógicamente. Una presentación bien organizada se puede absorber con un mínimo de esfuerzo mental. Pero también, ojo, que es el puente clave para poder ir cerrando los distintos temas. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ustedes cuando no entiendan me interrumpen o levantan la mano y yo me doy cuenta. Miro para atrás. Voy a ir acá con este que es más grandecita. Dice, otro de los puntos sería emplee citas, hechos, estadísticas. Son sugerencias que ya la hemos visto, ¿sí? Maestro de metáforas. Ustedes lo acaban de escuchar. Lo último que se dice es lo primero que se recuerda.
Si nosotros utilizamos frases, siempre va a ser más fácil y más directo para que se pueda interpretar. Cuente una historia, a todo el mundo le gustan las historias, los puntos envueltos en una historia son más memorables, eso también es cierto. Por lo tanto, dijimos que para tener discursos memorables tenemos que tener historias hermosas, ¿sí? Queda lo último, que esto ya lo hemos visto también, que es darle al discurso esta estructura. La estructura es la introducción, los saludos, el objetivo, y la pequeña descripción del tema, desarrollo argumental, tiene que ver con los argumentos con evidencia, apoyo de datos demostrados, conclusión no es final, repasar toda la postura y hacer los agradecimientos. Y como decimos siempre, darle apariencia, o sea, escoger y pulir las palabras. Las palabras cuando se repiten tantas veces, salvo que sea un modo de eh, no sincrónico, que uno comience como si fuese una bajada o una introducción desde una frase principal o pregunta principal, perdón. Ay, me agarré estornudo, perdón. La voz, obviamente, son tiempos que tenemos que manejar y los gestos. Y para práctica es recitar el discurso varias veces delante de familiares o amigos. ¿Para qué? Para medir los tiempos. ¿Se acuerdan que les decía 5 minutos? ¿Cómo lo grabamos? Lo tenemos que practicar antes, ¿sí? Voy a achicar esto de vuelta porque me quedó grandecita, no estaba bien. Vamos con el último. Las 4 partes del discurso tienen que ver con la introducción, con la narración, con la carga de prueba, o sea, los testimonios, y me queda uno más que es la conclusión. Su objetivo es recapitular para atraerse de nuevo al auditorio o al tribunal. ¿Qué significaría esto? Que yo puedo empezar con una pregunta fundamental y a modo de conclusión, el final tiene que ser respondiendo esa pregunta que empezó al principio de nuestro discurso, ¿sí? A ver si terminé. Me parece que sí. Ay, ¿qué es eso? ¿Quién me está mandando las caritas esas tan cosas? Ahí cerramos. Era nuestra amiga. A ver, salgo de aquí. Cerré todo. Sí, terminamos. Aquí terminamos en el discurso 2. Terminamos esta parte. Porque esto yo ya les voy a compartir después los otros puntos. No lo voy a cerrar porque así se me pierde y me quedan 4 minutos todavía. A modo de cierre, es importante que ustedes tengan en cuenta qué va dentro de su discurso. Estamos hablando que antes hacíamos este discurso donde contábamos una historia y buscábamos la forma de contarla, pero ahora nos queda como tarea realizar un discurso teniendo esta información. Elegimos un tema a modo de presentación o introducción y luego le vamos a dar esas 4 patas que nos faltan, ¿sí? 4. Introducción, el nudo que sería el desenlace y el final. Son 4 partes. La conclusión. A modo de conclusión doy tal cosa o explico tal cosa. Inicio con una pregunta y a partir de ahí puedo desarrollar dando la información concisa y de esta manera ustedes pueden tener, como decimos siempre, discursos o charlas que realmente puedan ser memorables, porque van a estar previamente acomodadas, corregidas, leídas múltiples veces, ¿sí? Esa es la idea general del día de hoy. Tengo algo más para compartirles, a ver, que quiero ver, perdón.
Perdón. Igual me quedan 2 minutos nada más, así que vamos a ver. Yo les voy a estar compartiendo ahora los mensajitos de los que me faltan. Ahora les voy a pasar algunos detalles para que ustedes puedan tenerlo en cuenta de los tipos. Acuérdense que ya vimos, dentro de la hoja está toda esta información, pero ahora estamos con placas, ¿sí? Yo ahora les voy a compartir en un texto breve de qué vamos a estar hablando. Como veo que hay muchas dudas peludas, decía mi abuela, voy a elegir un tema de todos los que tengo. Yo ahora no estoy en casa, voy a esperar a llegar a casa. De todos los cientos de temas que están, le voy a sacar una foto y le voy a decir, elijan entre estos temas y tienen que investigarlo, armar el discurso con la introducción, que tenga el desenlace y la conclusión, ¿sí? Primero lo escribimos, armamos el texto, me lo comparten y luego el punto final es hacer el audio laboratoria, si les parece bien. ¿Está bien? Se ríe, Sí. Susi. Ustedes no saben. Hay uno que me gustó que dice, qué hermoso negro. Qué hermoso es el negro. Estamos hablando del chocolate, una cosa así. Bien, con todas las cabezas. Me voy a quedar sin tiempo. Les voy a dejar un beso gigante. Recuerden todo lo que venimos haciendo. Ahora lo que nos queda es simplemente organizar estas ideas por un tema y luego ir para adelante, ¿sí? Y nos queda la última clase. Perfecto. Les mando besos, que tengan buen fin de semana, Dios los bendiga, me las super recontra archi bendiga. Chau, chau, chau. Dios los Gracias, bendiga. saludos. Chau, chau. Chao, chao. Se corta. Chao, chao. Buen fin de... Ay, se me va.